El Centro Cristiano Internacional presenta El Mensaje de la Semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el mensaje de la semana. Y en febrero toda nuestra temática se resumía en este tema, en este título, Metas con Sentido 2012. Les recomiendo coleccionarlo, les recomiendo comprar los discos para algún ser amado, alguien que lo necesite. Los mensajes fueron estos. El primer domingo, vitaliza tu fe. El siguiente mensaje, reforma tu carácter. El tercero, intenciona tus relaciones. Y cerramos esa serie el domingo anterior con el tema, aprovecha tu tiempo. Hoy damos vuelta a esa página, no con la intención de olvidarla, pero con la intención de continuar ese peregrinaje de la fe, del crecimiento cristiano. Y este domingo iniciamos una serie corta, la serie titulada El proceso de crecimiento personal. No hay nada más trágico que no crecer. No hay nada más infortunado que solamente la vida vaya pasando por nosotros y no nosotros por la vida. Qué triste es que pasen los años, pasamos de un escenario al otro, pasamos de una experiencia a la otra, nos movemos de un capítulo al otro y no pasa nada en nuestras vidas. Pues este tema tiene que ver precisamente con el deseo de mi parte, y no de mi parte, sino de Dios, de despertar el deseo en cada uno de nosotros, de evolucionar, de crecer, de aprender, dicho en pocas palabras, de llegar a ser la persona que debemos ser. Es lo que abriga como intención esta corta temática que durará 2 semanas, el proceso del crecimiento personal. Y noten, frase que tomo prestada de nuestro Señor Jesucristo, dijo Él, observen los lirios del campo, y añadió esta frase, cómo crecen. Pues precisamente esta frase de Jesucristo me da la ocasión, me da la posibilidad de abrir todo el texto para ustedes. Y quisiera llevarles en esta introducción al Evangelio según Mateo, capítulo 6, donde precisamente aparece esta frase. Dice Mateo capítulo 6, versos 27 y 28 lo siguiente: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Aclaró lo que la Reina Valera tradujo. La Reina Valera, revisión del año 60, tradujo: ¿quién puede, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Parecen ser dos cosas distintas, pero ambas tienen que ver con lo mismo: la extensión, el crecimiento, el aumento de la vida, visto en términos de cursos de vida, de horas de vida o de simplemente estatura física o corporal, pero la idea es la misma: añadir, aumentar. ¿Quién puede, dice de ustedes, por mucho que se preocupe, añadir una sola hora al curso de su vida o añadir a su estatura un codo? Y el verso 28 dice: ¿y por qué se preocupan por la ropa? Porque nosotros los humanos nos preocupamos por todo. Y aquí está la frase extraordinaria, frase que merece nuestro estudio esta mañana: observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan.
Mi comentario a esta escritura es el siguiente. Dios nos está invitando a observar algo de su creación, particularmente los lirios del campo. Pero no nos está invitando a observarlos por su forma, no nos está invitando a observar su belleza, aunque son bellos los lirios del campo. No nos está invitando a observar y a deleitarnos con su color, porque, señores, Dios no nos invita a entrar en una fantasía, en una irrealidad. Lo que te quiero decir es que cuando Jesús dice, consideren los lirios del campo, cómo crecen, eso no es lírica bíblica. Eso no es poesía bíblica. No es una invitación a entrar en un mundo abstracto, subjetivo, con poca validez práctica. Y debo aclarar esto para ustedes, porque si tú lees esta escritura pensando que lo que allí se encuentra es lírica, va a ser difícil de aceptar, sobre todo en un mundo tan difícil como el nuestro, ¿no es cierto? La difícil supervivencia económica, los problemas de salud, la dificultad para criar hijos, la dificultad para conseguir un trabajo, la dificultad para tener estabilidad. ¿De qué nos está hablando? Para mí sería difícil de aceptar esa escritura si se tratase solamente de irrealidad, de lírica, de filosofía elevada y subjetiva. ¿Qué está diciéndonos Jesús? Dice, consideren los lirios del campo, y Él dice, consideren cómo crecen. Esa es la invitación. Observen cómo crecen, no trabajan ni hilan. Se está refiriendo entonces, señores, a un crecimiento que lo podemos denominar como un crecimiento integral, como un crecimiento que se da en forma natural y espontánea, un crecimiento no exigido, un crecimiento no forzado, un crecimiento no legalista. Y cuando aclaro esto, siento hondo pesar por los púlpitos, donde el crecimiento se exige, donde el crecimiento es una cosa forzada sobre las personas, donde el crecimiento no se ve como algo natural, espontáneo, como suelen crecer los organismos vivos. Me da pesar. Siento hondo pesar en los púlpitos donde el crecimiento es una carga legalista, exigente, donde vas a crecer porque tienes que crecer. ¿A dónde habráse visto que el crecimiento se exige? Dice Jesús, observen y consideren los lirios del campo, cómo crecen. Un crecimiento natural, espontáneo, no forzado. De eso hablamos cuando nos referimos a un proceso de crecimiento personal. Yo quiero decirte, no sé qué opinión tengas tú de ti, yo solo sé qué opinión tengo de mí. Yo no sé qué cosas tú has hecho con tu vida, yo solamente sé cada error que he cometido. Yo no sé quién eres tú, cuál es tu procedencia, cuál es tu trasfondo o tu escenario de vida. No sé contar cuáles son tus yerros, tus grandes equivocaciones o pecados, pero sí puedo contar los míos. Y lo maravilloso de esta palabra y lo esperanzador de esta palabra es que indistintamente de quién tú seas, las cosas que hayan pasado por tu vida, la opinión o estima que tú tengas de ti, si es baja o es alta, Dios tiene un proyecto para ti y lo grafica cuando te dice, considera los lirios del campo,
cómo crecen. Dios quiere nuestro crecimiento. Podemos aspirar a crecer, no importa lo que haya sido nuestra vida. Podemos aspirar a crecer. ¿Cómo es el crecimiento personal, señores, según esta escritura? Qué interesante. Yo he visto texto tras texto en la Biblia que habla de crecer. Pero esto me llama poderosamente la atención. Observen los lirios del campo, cómo crecen. ¿Cómo es el crecimiento personal según esta escritura? ¿Qué es lo que Cristo quiere decirnos cuando nos dice que podemos aspirar a crecer como crecen los lirios del campo? Lo primero que nos dice esta escritura es que el crecimiento personal es como el de una semilla. ¿Y cuál es la gran característica de una semilla? Tiene vida propia. El crecimiento personal puede verse como el crecimiento de una semilla. Una semilla es un organismo vivo. La única manera de impedir que una semilla crezca es que esa semilla muera o que no sea sembrada. Hace unas semanas les hablaba de la fe y les mostré un pomo lleno de granos de mostaza, tan pequeños, tan insignificantes, tan poca cosa, tan vulnerables que se ven. La única razón que puede impedir que una semilla crezca es que se muera o que tú no la siembres. De allí la gran característica de una semilla es que posee vida propia. Y atención a lo que dice la Escritura a este respecto. Veamos precisamente esta gran cualidad, tener vida propia, como lo explica la Biblia respecto a nuestra vida espiritual. Dice, por ejemplo, San Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, lo siguiente. Dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios. ¿Y por qué está Él tan alegre? ¿Y por qué está tan agradecido? Dice, no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos. La palabra de Dios es la semilla de Dios en nuestras vidas. Dice, al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, donde puede estar tu error. Yo no soy un terapeuta, no soy un psicólogo, no soy un filósofo, no soy un ideólogo, soy un predicador. Y al predicador la Biblia lo describe como un sembrador de una semilla. Y ahí está. Ustedes aceptaron la palabra de Dios que les predicaron, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual, note esa palabra que destaco para ustedes, actúa. La palabra de Dios que actúa en ustedes los creyentes. Qué interesante. Me llama la atención esa articulación verbal, actúa. En los textos originales, esta es la voz primaria o la voz pasiva de un verbo griego, es el verbo energeo o energeo, según la fonética que tú quieras darle. De hecho, es uno de los componentes de mi nombre. Yo me llamo René Bonerges, que tiene este componente, que es un apodo que Jesús le puso a dos de sus discípulos
que eran temperamentales e hiperactivos, y eran tan acelerados y tan temperamentales que les puso Boanerges, que se traduce como hijos del trueno. Pues esta voz primaria del verbo griego energeo se traduce como activar, se traduce como hacer operativo, se traduce como hacer eficiente, se traduce como hacer poderoso o hacer ferviente. Noten lo que la palabra de Dios produce en nosotros. Leímos que actúa en nosotros, energeo. No es solo una palabra que te entra por un oído y te sale por el otro. No es una palabra poética que inspira tu corazón. No es solo una palabra devocional que tú lees esta mañana y te sientes más animado, más esperanzado. Es eso y mucho más. Es una palabra que actúa en ti. Lo que nadie puede hacer en ti, esa palabra puede lograrlo. De allí que se traduce como actuar, del griego energeo. Te activa, te vuelve operativo, te vuelve eficiente en tu gestión de vida, te hace poderoso y te vuelve ferviente. Es extraordinario. El crecimiento personal es como el de una semilla que tiene vida propia, y esa vida viene por la palabra. Otra escritura, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, escribió Pedro lo siguiente. Dice: su divino poder, refiriéndose a Dios, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, y escuchen bien, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. No es verdad que tú no puedas crecer. No es verdad que tú estés vacío por dentro. Si estás siendo expuesto a la palabra de Dios, el efecto energeo está activando sobre ti y literalmente te está cambiando. Literalmente te está transformando en otra persona. Literalmente comienza a cambiar tu manera de pensar, tu manera de interpretar la vida, tu manera de verte a ti mismo, tu manera de interactuar con todo. Dios nos ha concedido, vaya palabra, es una concesión. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Dice verso 4, añadiendo: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, se refiere a la Biblia, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, atiendan, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Tu crecimiento espiritual no es un mito, no es una utopía. El crecimiento personal no es algo que van a lograr solo ciertos iluminados, solo ciertas personas que tienen otra estatura u otra perceptividad del mundo espiritual. Potencialmente todos y cada uno de nosotros puede crecer, porque hay algo que ha sido puesto dentro tuyo, una semilla que contiene literalmente, según dice Pedro, la naturaleza de Dios. Llevas algo más que la sangre de mamá y de papá y de tus generaciones. Hay algo más corriendo en ti que solo herencia genética, información que vino en tu sistema al tú nacer. Cuando te expones a la palabra de Dios, hay algo poderoso, un energeo divino que comienza a transformar tu persona y a implantar vida de Dios. Óiganme, yo era solo un drogadicto. Mi mente afectada por las drogas, que agravó enfermedades neuropsiquiátricas que padecí
toda la vida. Pero la semilla es implantada en mi corazón y me permite tener parte de otra naturaleza, además de la naturaleza humana, la naturaleza divina. Por consiguiente, entonces, verso 5, dice Pedro, precisamente por eso, precisamente por qué. Que ha sido implantada una palabra, una semilla que tiene vida dentro tuyo. Precisamente por eso tú puedes esforzarte, pero ya no como cosa exigida. Precisamente por eso esfuércense por añadir. Tú puedes añadir cosas. Mira qué cosas puedes añadir. Todo esto tiene que ver con crecimiento. Tú puedes añadir fe, puedes añadir virtud, puedes añadir entendimiento, puedes añadir dominio propio, puedes añadir constancia, puedes añadir devoción a Dios, puedes añadir afecto fraternal, puedes añadir amor, porque estas cualidades, dice Pedro, si abundan en ustedes, los harán crecer, que de eso estamos hablando. Hoy nuestro tema es el proceso del crecimiento personal. No es forzado, no es exigido, no es legalista, es natural por una semilla que tiene vida propia, que ha sido implantada en ti. Entonces puedes crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarás volverte un inútil e improductivo. Ser improductivo es la total antítesis del crecimiento. El que crece produce, lo que no crece no produce y termina muriendo. Noten, habla de crecimiento. ¿Cómo puedo resumir yo estas escrituras de Pedro? Lo que está diciendo, uno, es que al sembrar la semilla de la palabra en nosotros, la naturaleza divina es implantada en nosotros. Yo ponía sustancias en mi sistema y vivía intoxicado. Pago la factura todavía del deterioro mental, del desgaste de neuronas y de cuantas cosas más pudiéramos citar, producto de un abuso continuado de estupefacientes, drogas de todos los tipos. Eran verdaderos cócteles de pastillas que me metía todos los días. Pero se siembra la palabra y la naturaleza divina es implantada. ¿Qué más está diciendo? Está diciendo que por tal razón podemos aspirar a crecer, porque esa semilla que tiene vida propia está dentro nuestro. Podemos nosotros aspirar a crecer y añadir virtudes y cualidades de fruto y de madurez. Yo no sé de ti, pero excepto que estés enfermo como semilla, tú debes aspirar a crecer, a tener un verdadero crecimiento espiritual. Entonces el crecimiento personal es como el de una semilla, que se caracteriza porque tiene vida propia. Segunda característica. El proceso de crecimiento personal, ya que lo estamos comparando con una semilla, lo primero es que tiene vida propia. Lo segundo, va muy vinculante. La semilla contiene un factor de crecimiento. Toda semilla contiene un factor de crecimiento. Escuchen esta escritura. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 4,
versos 31 y 32. Dices como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay. Quizá tú te observas a ti mismo y ves poca cosa. Ves algo insignificante. Piensas que no tienes suficiente o demasiado valor. Dice que es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, nota el factor de crecimiento. Una vez sembrada, crece hasta convertirse. Me gusta eso. Tú estás sembrado en el altar de Dios para que crezcas hasta convertirte en algo que Dios quiere que te conviertas. No es el proyecto de Dios que así como estás, así te entierren. El proyecto de Dios es que puedas crecer como esa semilla hasta convertirse esa semilla ¿en qué? En la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden venir a anidar bajo su sombra. Quiero que noten esa conjugación verbal de apenas 5 letras. Crece. La semilla tiene un factor de crecimiento. Llegó a traducirse en el idioma español en que estamos leyendo nuestras Biblias. En los textos originales se traduce crece o crecer en nuestras Biblias, pero en los textos originales proviene del griego anabaino. Y literalmente anabaino tiene estas acepciones literales todas, directas todas. Anabaino se puede traducir como surge, puede traducirse como asciende, puede traducirse como sube, puede traducirse como crece, tal como leímos en el texto que estamos siguiendo, y anabaino puede traducirse como aumenta. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que tú tienes un factor de crecimiento dentro tuyo, que no es verdad si alguien te dijo que nunca te vas a componer, no es verdad, y si lo aceptaste, creíste una mentira. Visto a Biblia abierta y en esta perspectiva, no hay nadie potencialmente que no pueda crecer, que no pueda convertirse en el hombre y en la mujer que Dios ha diseñado. Quizá tú puedes hacer una lista de sufrimientos, quizá tú puedes hacer una lista de tragedias, quizá tú puedes hacer una lista de fracasos, quizá tú puedes hacer una lista de errores cometidos, pero por grande y larga que sea tu lista, no puede cambiar la realidad divina. Hay un factor anabaíno dentro tuyo que te puede convertir en el hombre que Dios quiere que seas, en el hombre que ella ha soñado que seas, en el padre que este niño aspira o aspirará algún día a tener, porque tú llevas ese factor de crecimiento, no importa lo que te haya pasado. Es el factor anabaíno. Tú puedes surgir, tú puedes ascender, tú puedes subir, tú puedes crecer, tú puedes aumentar. Si nosotros no pudiésemos crecer, subir, ascender o aumentar, seríamos personas dignas de lástima venir a sentarnos aquí. Es el factor anabaíno. La semilla posee, contiene ese factor de crecimiento. En tercer lugar, estoy hablando del crecimiento personal. Es como el de una semilla que tiene vida propia, implantada la naturaleza divina en ti.
2, la semilla tiene un factor de crecimiento. Sigo sumando 3, la semilla tiene una capacidad maravillosa y es la capacidad de aprovechar lo bueno del elemento circundante. Tú siembras semilla y la siembras en buena tierra, esa semilla va para arriba. Y el factor anabaíno de crecimiento comienza a hacerla que le germinen ramas, tallos, hojas, flores, frutos, lo que sea necesario. Tiene la semilla la capacidad de aprovechar lo bueno, y subrayo lo bueno o destaco lo bueno porque hay factores o elementos negativos, malos, que tenemos nosotros que diferenciar y que tenemos nosotros que apartar de nosotros. Pero la semilla, volviendo al tema, puede aprovechar lo bueno del ambiente en que está, lo bueno del elemento circundante. Volvamos a Jesús. Dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 26 al 28. Jesús continuó: el reino de Dios. Y cuando Jesús habla del reino de Dios, habla del crecimiento espiritual de las personas. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Y escuchen esto, verso 27, sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto. Doña Aide, esta es mi esperanza. Ya sea que duerma yo o que esté despierto, algo bueno me tiene que estar pasando. Dice, sin que éste sepa cómo, porque tú no puedes explicar tu crecimiento. A veces más bien sientes que vas para atrás. Pero dice, sin que este hombre que esparce la semilla en la tierra sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto día y noche, brota y crece la semilla. Verso 28. Y aquí está el factor circundante. Dice la tierra, no la semilla. La semilla asociada ahora con lo bueno que le circunda. La tierra da fruto, escuchen esta frase, por sí sola. Con mi esposa somos jardineros artesanales, jardineros no profesionales. ¿Cómo cuidamos nuestros jardincitos? Siempre hay cita el sábado en la mañana y el lunes en la mañana. Limpiamos con nuestros instrumentos domésticos, porque no son instrumentos de jardinería profesional. Cortamos, ella abona, remueve tierra, yo corto, muevo, arreglo enredaderas. Y parte del rito ese es cuando tú cambias tierra y abonas. La tierra, si es buena tierra, la tierra da fruto por sí sola. Me gusta esa frase, por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno. ¿El grano cómo? Grano lleno, me gusta eso. ¿Cómo te consideras? Yo no soy gran cosa, te lo digo, pero prefiero pensar que soy grano lleno, espiga llena, no importa lo. El diablo a mí me habla todos los días, quiero decirte. A mí no solo Dios me habla. Y aparte de hablarme Dios y de hablarme el diablo, me hablo yo a mí mismo y me digo tonterías muchas veces. Pero lo cierto es eso, que el proyecto y el deseo de Dios es que seamos grano lleno. ¿Qué tal si lo dices por fe? Soy grano lleno. Pero quiero que noten esa traducción, esa frase de apenas 3 palabras.
Dice que la tierra da fruto, y estas tres palabras, por sí sola. ¿De dónde se tradujo así? Lo que se tradujo como una acción por sí sola viene del griego autómatos, de donde nace la palabra en español automático. Pues el griego autómatos, que se tradujo como hacer algo por sí solo o por sí mismo, autómatos se traduce así: automático, movido por sí mismo, espontáneo. Y otras formas de traducir el vocablo son las siguientes: autómatos es algo movido por sí mismo o por su mismo impulso, sin la instigación o intervención de otro. La tierra, si es buena, no ocupa nada. Nada. Agua nomás. Cuido, removerla un poco. Entonces, movido por su mismo impulso, sin la instigación o intervención de otro, y autómatos también se puede ver de esta manera. Se usa por lo general a la tierra que produce plantas por sí misma, es decir, es una aplicación directa en el texto bíblico la articulación autómatos. ¡Wow! Entonces, qué diferente hablar de crecimiento espiritual de manera legalista, ¿no es cierto? Si no haces esto, si no haces aquello, si no haces lo otro, qué diferente a como Dios lo ve. Lo ve como el crecimiento de una semilla. 1, tiene vida propia. 2, tiene factor de crecimiento consigo. Y 3, tiene capacidad de aprovechar lo bueno del elemento circundante. Ahora, cierro con esto. ¿Y qué requiere todo eso de ti? Porque se ve autómato el proceso. Pareciera que el crecimiento personal es autómato. No, pero requiere ciertas cosas. Debe ser natural, espontáneo, no forzado, como suelen crecer los organismos vivos y sanos, pero no significa que no requiera algunas cosas de ti. ¿Qué requiere de ti tu propio proceso de crecimiento personal? ¿Qué te pide? Te digo qué pide de ti. Pide en primer lugar una correcta reacción, escúchalo bien. Pide de ti una correcta, una oportuna reacción a la tierra en que estás sembrado. Yo he visto a gente perder tiempo en el reino de Dios. ¿Sabe cómo comencé yo mi vida cristiana sin entender estas cosas? Entonces andaba mi morral. Bueno, yo todavía uso morral, pero en aquel entonces el morral estilo hippie. Yo andaba mi Biblia en el morral y los puros de marihuana. Yo así comencé. No entendía estas cosas. Entonces tú te puedes pasar una vida en el reino de Dios, una vida en la vida cristiana, una vida en la iglesia, pero si no tienes una reacción correcta a la tierra donde Dios ha sembrado esa semilla que eres tú, donde ha sido implantada la vida de Dios, si no tienes la reacción correcta, entonces puede ser que todo eso lindo que ya expliqué se vea entorpecido, accidentado. Mira, hablando de una reacción oportuna a la tierra en que está sembrado, lo que dijo Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 23. Dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende.
Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Aquí hay 3 palabras claves. Tú necesitas oír. ¿A qué crees que vienes aquí? Vienes a aprender a oír a Dios. Dijo San Pablo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sabe qué piensa estúpidamente la persona que se niega a congregarse en una iglesia? Cree que puede crecer en el aire. Primero tienes que oírlo y por lo general tendrás que oírlo de alguien más que lo sepa mejor que tú. Oír es una palabra clave. Yo te pregunto, ¿oyes la palabra? Otra palabra clave, la entiende, dice. Es que no solo es de oír, hay que estudiar esa palabra para entenderla y no andar hablando jerigonzas teológicas, como hoy está tan en boga. Se dice cada tontería y se habla cada estupidez con la Biblia abierta, porque hay gente que no lo ha acabado de entender. Y la otra palabra clave, produce, nota, oye, entiende, produce. En otra versión de este mismo texto, en otro de los evangelios sinópticos, el evangelio de Marcos capítulo 4 verso 20 tradujo esto: pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Se refiere a lo mismo, en la misma parábola. Estos oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Aquí introdujo otra palabra. Allá es oye, entiende y produce. Y aquí se suma otra más: acepta. ¿Por qué? Porque tú puedes entenderlo y no aceptarlo. Yo fui así. Yo fui años cristiano rebelde. Y decía a mí, pastor, ¿por qué me va a decir lo que tengo que hacer con mi vida? Yo hago lo que quiero. Yo tengo mi propio Dios, mi propia Biblia. No solo es oír y entender y producir, también hay que aceptar. Es allí donde tú dispones tu corazón en algo que se llama obedecer la palabra de Dios. Y ya dejas de obedecer los dictados de tu mente, tus caprichos, tus resabios, tu temperamento, tus teorías. No, hay que aceptarlo también para producir. Y una versión más de este texto, siempre en los evangelios sinópticos, Lucas capítulo 8, verso 15 dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra. Y aquí calificó qué clase de oír. En los otros 2 textos dijo solamente oyen, pero aquí dice qué clase de oír. Oyen la palabra con corazón noble y bueno. O sea que hay que aprender a oír con nobleza, con bondad la palabra de Dios. Oyen la palabra con corazón noble y bueno, y ahora introduce otro término, y la retienen. O sea que podés oír, podés entender, podés aceptar, pero si no lo retienes, yo pregunto, ¿cuánto retienes de lo que tú escuchas cada domingo en esta casa? Hay quienes pagan a un terapeuta todas las semanas para que los escuche y les ayude. Psiquiatras, psicólogos, terapeutas familiares, y aquí for free. Tú oyes la palabra de Dios
que te convierte y te sana. Y lo único que tienes que hacer es retener, también es importante. Y añade, y como perseveran, otra palabra. Y como perseveran, perseverar es continuidad. Con el pastor Urbina conocimos al Señor en el año 72. Y pastor, nosotros casi ya no nos acordamos porque hemos hecho una vida sirviendo a Cristo, pero los primeros años son bien difíciles para perseverar. Hay tentaciones, los amigos de uno allá afuera, todo lo que uno aprendió mal. El diablo a uno lo zarandea, lo engaña, te noquea con solo soplarte la cara. Pero eso solo es al principio. Vas creciendo y cada vez eres más fuerte y cada vez menos te emboba el enemigo y cada vez sabes cómo pelear y ganar batallas. Aprendes a perseverar. Y tal como hemos leído en los otros textos, producen una buena cosecha. Hagamos una sumatoria de todos esos elementos. Ordenemos todas estas reacciones oportunas a la tierra en que se está sembrado. ¿Qué es lo que en suma dijeron todos estos textos? 1, oyen con corazón bueno y noble. 2, entienden. Eso significa que tú necesitas usar tu cabeza. Que el cristianismo es racional y que tú tienes que aprender a razonar con tu fe, explicar en lo que tú crees, entender lo que crees, porque esto no es fanatismo ni es paganismo. Los paganos creen en cosas y no les importa si es sin pies ni cabeza, sin derecho ni revés, pero la fe cristiana, déjame decirte, la fe cristiana es una fe racional. Puede explicarse, aunque no todos sus fenómenos, sobre todo los fenómenos de lo milagroso, de lo sobrenatural, no, pero en términos generales, la fe cristiana es una fe racional. Entonces, oyen, entienden, aceptan lo que logran entender, retienen lo que logran oír y entender y aceptar, perseveran y produce. ¿Qué es esto? Es la correcta y oportuna reacción a la tierra en que está sembrado. Yo no disfruto todo el tiempo. Yo viví años de infecundidad, de infertilidad, de no entender el camino de Dios. ¿Qué más requiere de ti? Y ya voy buscando cerrar. Requiere de ti, además de una correcta reacción a la tierra en que está sembrado, requiere de ti una actitud comprometida. Y hablando de una actitud comprometida, Jesucristo dijo lo siguiente en uno de los evangelios, Lucas 13, versos 6 al 9. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. ¿Qué sigue diciendo verso 7? Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Y escucha la orden, córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno? Y escuchen cómo termina el relato de la parábola. Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más para que yo, ese es el compromiso personal. Me gusta cómo se lee en la Biblia Reina Valera, hasta que yo. Déjala todavía este año, 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, entonces córtela. Quiero hacerles notar que la frase cavar y abonar es lo mínimo que tú y yo podemos ofrecer.
Es lo mínimo que tú y yo podemos ofrecer. Eres una semilla con vida propia. Eres una semilla con factor de crecimiento dentro tuyo. Eres una semilla con la capacidad de aprovechar el elemento circundante, lo bueno del elemento circundante. Entonces, ¿qué más puedes hacer? Es lo mínimo que tú y yo podemos hacer. Cavar y abonar. Es lo que podemos aportar para nuestro crecimiento personal. Yo te pregunto, ¿cuánto tú cavas y abonas? Esa es la parte de doña Aide. Yo, como soy fifí, no meto las manos en la tierra. Mi esposa es armas tomar, anda con cuentos. A mí me gusta ver las cosas cuando ya están solo para, ¿verdad? Echar agüita, cortar con una tijerita. No, mi esposa mete las manos y sale aquella tierra por todos lados y el jardín todo se empuerca y se ensucia y ella luego manguera en mano comienza a lavar y todo. Lo cierto es que abonar y cavar es lo mínimo que tú puedes hacer. ¿Cuántos quieren hacer eso mínimo en su vida? De hecho, déjenme decirles, venir aquí domingo a domingo es porque tú vienes a cavar y a abonar. ¿Cuántos vienen a cavar y a abonar alrededor de su vida? Y lo último, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué es lo mínimo que espera Dios de ti? Que sepas administrar el proceso de crecimiento. Debes aprender a administrarlo. Mi último texto esta mañana, dice Jesús, Marcos 4, 26 al 29. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Y atención al verso 28, la tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Como ves, el crecimiento no es en un solo paso. Algunos de ustedes son solo un tallito. Sí, algunos de ustedes solo son un tallito. Mi esposa le regala a una jovencita que le cuida, que es la que le lava el pelo y todo eso. Mi esposa le regala después de todas las Navidades todas las hermosas Pascuas que el pastor Alberto Solórzano coloca en nuestra casa, ya que él es jardinero profesional. Entonces, ya cuando pasa la Pascua, mi esposa se las regala a Marty y Marty las siembra. Y este año le regalaste unas enormes y muy lindas. Y me cuenta Marty que un perro que le llama, ¿cómo es que le llama al perro? Baguetti, así le puso al perro. El tal Baguetti andaba brincándoselas de aquí para allá jugando y cayó sobre varias de las recién sembradas Pascuas y esas ya solo son el recuerdo. Se murieron, se quebraron hasta el suelo. Algunos de ustedes necesitan tener cuidado con lo que está pasando. Algunos de ustedes necesitan tener cuidado con lo que hacen, con cómo hablan, con cómo deciden, porque algunos de ustedes solo son un tallito. Y ese tallito, cualquier problemita lo puede quebrar. El crecimiento se lleva por etapas. Primero el tallo, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga. Y tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Mi último comentario a esta escritura es esto: hay quienes por descuido ven perder parte de su crecimiento en alguna de esas etapas. Yo hubo una etapa que no era tallo, era tronco, árbol grueso, y pastor, lo eché a perder. Porque pastor, no solo se puede quebrar un tallo frágil,
un árbol entero se puede venir abajo con una ventisca grande. Señores, yo estoy aquí para testificarles que yo he visto al tronco del árbol de mi vida caer por la ventisca y he tenido que volver a empezar desde la raíz, y eso no es nada sabroso y no se lo deseo a nadie. Por eso mi comentario: hay quienes por descuido ven perder su crecimiento en algunas de estas etapas. Tallo, espiga o ya un arbusto completo. Señores, en esta mañana hemos hablado del proceso de crecimiento personal. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Ahora, ni qué remedio a pedirle ayuda a Dios. Los invito a ponerse en pie y vamos a orar solicitando ayuda del cielo. A los que nunca han entregado su vida a Cristo, ya ni les invito a que pasen ahí. Hacelo allí donde estás. Decirle: Cristo, te entrego mi vida. Soy cristiano a medias. Te entrego mi corazón. Perdona mis pecados. Lávame de toda maldad. Y si esa oración la haces, busca uno de los pastores y dile: pastor, yo me entregué a Cristo, yo solito, ahí en medio de la multitud, yo solito me entregué a Cristo. Quiero que me den seguimiento, quiero que me ayuden a crecer. Pues bien, nos preparamos para orar y como forma de crear ambiente a nuestra oración, levantamos este canto. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego. De ti quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme. Enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame y enamórame de ti, Señor. Vamos a decir esto de nuevo al Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego.
Oh, dile al quiero Señor. estar contigo, Dios. Enamórame. Oh, dile al Señor, Quiero más. Enamórame. Que Dios conquiste tu corazón, dile a Él. Quiero más, Señor. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me ilumine. Haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Enamórame, sí, Señor. Enamórame cada día más, Señor. Enamórame de ti, Señor. Estoy absolutamente convencido de que hemos cantado desde la raíz de nuestro corazón. Alza tus manos. Padre, en esta hora, en el nivel de crecimiento personal que se encuentra cada hombre y mujer en este lugar, clamamos a ti. Queremos crecer. El que es solamente tallo quiere ser espiga con grano y fruto. El que es frágil, debilitado por oscuros pecados practicados en oculto. Los que han sido atrapados por la maleza de conductas esclavizantes, los que han sido alcanzados por enfermedades espirituales que merman su capacidad de crecimiento, que enferman la semilla que tiene vida propia, semilla con la vida de Dios implantada, pero con proceso de enfermedad amenazante. El que hace rato no cava y remueve la tierra ni abona, y está sembrado en una tierra que parece acero de dura. Hoy desde el fondo de nuestro corazón te decimos, Padre, queremos crecer. Queremos ser la clase de persona que debemos ser. Queremos ser la clase de persona que tú diseñaste para cada uno de nosotros. Enséñanos a ser honestos con nuestra propia pecaminosidad. Enséñanos a ser honestos, Señor, con nuestra falta, Señor, de veracidad, con nuestras formas de engaño. Enséñanos, ayúdanos a tener la libertad de vernos al espejo y poder decirnos lo que debemos decirnos. Señor, que tu palabra nos haga entender lo que no hemos entendido. Que tu palabra nos lleve a aceptar lo que no hemos aceptado. Que tu palabra nos lleve a retener lo que no hemos retenido. Algunos de nosotros
somos como una macetera con demasiado agujero en la base. Bota toda el agua, no retiene. Pido que el Espíritu de Dios repare la macetera de tu vida. Y donde se han abierto esos enormes agujeros que hacen no retener ni el agua ni la tierra, pido un proceso reconstructivo de Dios espiritual sobre cada hombre y mujer que está al alcance de mi voz. El que tiene su propia historia, su propia versión, y eso es enfermedad que impide crecer. Tú puedes crecer. Tú puedes salir del estancamiento. Tú puedes convertirte en una persona que produzca fruto a todo nivel. Tú no eres árbol infecundo. Tú eres árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Alza las manos. Yo hago una impartición sobre tu vida. Y pido que la vida de Dios, energeo, se active dentro tuyo. Si has tenido una pobre vida espiritual, el poder del energeo divino te active en el nombre de Jesús. Y pido se desate en ti ese factor de crecimiento que Dios ha puesto. Que ese factor de crecimiento comience a activarse, ese factor anabaíno que te haga surgir, ascender, subir, crecer y aumentar por el Espíritu de Dios. El factor anabaíno se suelte en ti como cae con poder el abono sobre la tierra para revivirla y vigorizarla. Pido que las aguas de Dios rieguen la raíz de tu vida y te bendigo en tu propio y personal y único proceso de crecimiento. Bendigo lo que está pasando en tu vida y pido que Romanos 8:28 Dios use lo que está pasando para tu crecimiento. Y ahora, iglesia, alza tus manos y recibe la bendición pastoral antes de despedirte y enviarte de vuelta a casa. El Señor esté a tu lado y te sostenga. Suceda con tu vida lo que dice la palabra de Dios. Que la semilla puesta en la tierra, sin que sepamos cómo, ya sea que duermas o estés despierto, de día o de noche, la semilla de Dios brote y crezca en tu vida, y la tierra de tu vida comience a dar fruto por sí sola. Primero tallo, luego espiga y después el grano lleno en la espiga. Declaro que tú eres una espiga cargada de grano precioso, grano dorado como el oro. Hoy yo declaro que donde tú no has podido crecer, donde la debilidad se apoderó de ti, la fortaleza de Dios te alcanzará. Y óyelo bien, la medicina de Dios vendrá sobre ti y te asombrarás. Dirás: ¿qué me está pasando? Lo que antes solía conquistarme, ahora puedo yo conquistarlo. Lo que antes solía echarme por tierra, ya no suele echarme por tierra. Lo que antes solía vencerme, ahora soy yo el vencedor. Lo que antes era mi conquistador, ahora es conquistado por mí. Te bendigo.
Y con esta bendición abono tu vida y cabo alrededor de ti. Y declaro que todo lo que te falta en fruto, todo lo que falta en grano en la espiga de tu persona, el Señor lo fructificará. No será un crecimiento que tú te exigirás o alguien más te exigirá. No será forzado, no será legalista, no será religioso. Será crecimiento orgánico. Crecerás como crece un organismo vivo y sano. Bendigo cada uno de tus días, tu levantarte, tu sentarte, tu salida y tu retorno. Te bendigo y bendigo lo que está pasando ahora mismo en tu vida. Y en lo que está pasando ahora mismo en tu vida, el poder de Dios aplique Romanos 8:28, que todas las cosas sin excepción ayuden a bien a los que aman a Dios. Esto es, nosotros que hemos sido llamados conforme a su propósito. Te bendigo, bendigo tu persona, bendigo tus relaciones, bendigo tu proyecto de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos todos, amén, que así sea. Muy bien, de esta manera quedamos despedidos. Ha sido un tiempo maravilloso. Vayan en paz a casa y les recuerdo que nuestro próximo domingo estamos aquí, la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.